¿dónde está el rey? Es la pregunta que hicieron los eruditos, los magos, cuando se presentaron ante el rey Herodes. ¿Dónde está el rey? Veamos un poquito esta historia en Mateo 2, Mateo el capítulo 2. Vamos a leer solamente algunas partes para ver esta pregunta: ¿dónde está el rey? Mateo el capítulo 2. Leamos primeramente el versículo 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pasemos al versículo 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora pasemos al versículo 13 al 16. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y ahora pasemos al versículo 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. ¿Dónde está el rey? Es notable, hermanos, que en varios pasajes bíblicos, especialmente de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos la historia del nacimiento de Jesús. Pero cada uno registra algo diferente. Y en el único libro, en el único evangelio, en donde relata de la visita de los magos o los eruditos del oriente, es en Mateo. No hay otro relato como este. Es para manifestar lo que pasó. Hay una verdad histórica dentro de todo esto que hemos leído. ¿Dónde está el rey? La pregunta que hicieron los magos a Herodes. Y dice la palabra de Dios que hemos visto la estrella en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo es que un niño, un bebé, puede turbar a todo un país o a toda una ciudad, a todo un mundo que en ese momento estaba atento? ¿Cómo es que un niño? Pero la palabra nos dice que ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Acaso cuando uno nace, primeramente debe ser príncipe, después el rey? Sin embargo, estos reyes del oriente, eruditos como algunos lo dicen, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Es cierto que cuando nosotros nacemos hay un ambiente familiar de mucha alegría, porque nace una criatura
¿Quién no es el padre que se goza, la madre que se goza con el nacimiento tan esperado de una criatura? Tal vez el mundo no se conmueva porque no sabe, pero en la familia sí. Cuando yo nací, mi madre había dicho, al ver mi rostro, pobre la mujer que se case con este hombre. No sé por qué dijo eso, ¿verdad? Pero después de 31 años de casado, Claudia sabe ya lo que dijo su suegra. Pero cuando nació Jesús, conmovió al mundo en ese momento. ¿Dónde está el rey? Hemos visto su estrella y venimos para adorarle. Pero más aún, hermano, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero hay algo acá, hermanos. Herodes era un rey cruel. Históricamente se le conoce hasta Augusto, el gran emperador en ese momento, el gran emperador romano, decía, es mejor ser un puerco, un chancho, que ser el hijo de Herodes. Palabras de Augusto César, el emperador romano. Es algo histórico que Herodes el Grande, porque más allá de su crueldad era buen administrador, fue un hombre cruel. Cometió varias atrocidades, por lo que matar a niños inocentes como que en la historia no se registra, porque resulta que era tan cruel que eso ya pasó como desapercibido de la historia escrita, vamos a decir así. No obstante, a Herodes le llamó la atención. Sí, le llamó la atención. ¿Cómo es que el rey de los judíos, yo soy rey? Yo soy el rey. Pero estos que vienen de tierras lejanas, vienen y dicen, nació el rey de los judíos. ¿Dónde está? Frente al rey. Esto le llamó tanto la atención que Herodes llama a los sacerdotes y a los escribas para averiguar, inquirir dónde nacería el Cristo. La palabra de Dios nos dice claramente que convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes sabía, los escribas y sacerdotes sabían, pero hermanos, llama la atención y es paradójico que ellos sabían dónde iba a nacer el Cristo, pero ni les importó las escrituras. Ni les importó, ni les interesó. Sin embargo, esos que venían del oriente, de tierras lejanas, dijeron, vamos nosotros. Y llevaron sus tesoros de mucho valor junto al Rey de Reyes, junto al bebé, se inclinaron. La Biblia nos dice que postrados le adoraron. Sin embargo, estos sacerdotes que tenían conocimiento de dónde nacería el Cristo, solamente era conocimiento. Solamente era conocimiento. Una vez escuché una frase que me llamó la atención. No es mía esta frase. Mucho conocimiento en la cabeza, poca gracia en el corazón. A veces nos llenamos de conocimiento. A veces tenemos un ropaje de conocimiento bíblico, pero poca gracia en el corazón. Estos escribas y sacerdotes demostraron ser así. Es paradójico que ellos, contradictorio, que ellos sabían todo respecto al Señor, pero no fueron capaces de ir a adorarle. Hoy, hermanos, también es paradójico. Es contradictorio celebrar su nacimiento con bombas, con celebraciones
tal vez de alta calidad, pero muchos odian su evangelio. Muchos rechazan su evangelio. Ni siquiera saben cuál es el propósito de la venida de Jesús. Lamentablemente podemos decir también de que muchos de nosotros, y en la iglesia también se ha instalado el hecho de celebrar algo sin conocer el propósito. Hoy tomamos mucho a la ligera situaciones y actos que sabemos que de acuerdo a la palabra de Dios están mal, pero lo mismo llevamos adelante, no importando las consecuencias. Sabemos que es pecado tal cosa. Sabemos que lo que vamos a hacer ofende a Dios, pero igual lo hacemos. No nos alejamos mucho de estos escribas y sacerdotes, de tener mucho conocimiento, pero el corazón está lejos de Dios. Es un detalle. Hay otro detalle aquí, hermanos, también en la parte introductoria, que no quiero dejar pasar. La Biblia menciona en el versículo 16 que Herodes se enojó mucho porque se vio burlado por estos hombres que vinieron del oriente, al no decirles dónde está, dónde nació el tal rey de los judíos. Al verse burlado, nos dice Herodes que se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo inquirido por los magos. Si bien es cierto, Belén era una ciudad pequeña, tal vez se trataría de 20, a lo sumo 30 niños, 30 bebés. Sin embargo, es una parte muy triste de la historia. Solamente encontramos en el versículo 17 y 18 nada más el cumplimiento de esta profecía. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, y a Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. La crueldad de Herodes fue tal que no admitía otro rey. Siquiera la posibilidad de que haya otro rey, aunque haya nacido, aunque era un bebé, mandó matar a los niños menores de 2 años. Quiero ponerme un poco en el lugar de aquellos padres que vivían en ese momento. Nadie habla de ellos. Todos hablan de los eruditos, de los magos, de los presentes. Todos hablan de ese momento, pero nadie se acuerda. Y hay un día específico que dice Día de los Inocentes, el 28, recordando a esos niños. Pero nadie recuerda a esas madres que sufrieron y que fueron arrebatadas de algo tan hermoso que era una criatura. Pongámonos un momento en el lugar del papá que tal vez estaba paseando al bebé, hasta que irrumpe un soldado romano con su espada cruel y mata sin propósito alguno. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría el abuelo que entra el verdugo con una lanza y sin explicación alguna mata a la criatura? ¿Cómo se sentiría la mamá? Tal vez era el único hijo, porque ya no podía tener hijos. Tal vez tuvo un hijo con muchas complicaciones, pero viene un soldado romano con una lanza y lo mata. Nunca hablamos de este tema, pero habrá marcado la vida de estas personas. Habrá causado un sufrimiento tal que los llevó para toda la vida. Un día antes habrán celebrado el nacimiento de este bebé. Habrán llenado de gozo porque los judíos tenían una celebración cuando nacía un bebé. Pero al día siguiente, sin planificación alguna, sin previo aviso, la crueldad de la lanza del soldado romano por orden del cruel Herodes mata a esa criatura. ¿Cómo te sentirías? No hay explicación. Mis queridos hermanos, de aquí también quiero extraer algo.
que podemos llevar a nuestra vida y que muchas veces no hay respuesta. Dios salvó su plan. Su plan era que su hijo tenía que nacer y morir en la cruz. Pero Él podía haber salvado esas 20 criaturas. Él podía haber salvado esas 20 criaturas de la lanza. Sí podía haber salvado. Pero no tengo otra respuesta, hermanos. Muchos de nosotros hoy terminamos el año, tal vez sin respuestas a muchas situaciones. Tal vez, hermanos, tú conozcas a alguien que está sufriendo con el corazón partido por alguna razón inexplicable. Un día antes estaba con mucho gozo, con mucha alegría, pero un día después, sin explicación alguna, algo sucedió, algo pasó y no tienes explicación. Marcó tu vida, marcó la historia de tu vida. Hiciste muchas preguntas a Dios, pero no hubo respuestas. Y tal vez no haya en este tiempo que vivamos. Esto en sí nos deja una gran enseñanza también de este momento. Y no tenemos que perder de vista, hermanos, los tiempos, los momentos en que nuestros corazones se sienten heridos, se sienten golpeados y con situaciones que al menos en ese momento no está a nuestro alcance solucionar. ¿Dónde está el rey? Era la pregunta de estos eruditos. Brevemente, hermanos, en primer lugar, vemos en esta Navidad oculta esta enseñanza, que el rey debe ser adorado. El versículo 8 nos muestra esta realidad. La reacción del rey Herodes ante Cristo es un cuadro de todos nosotros. Díganme, ¿dónde está el rey que ha nacido? Para que también yo vaya y le adore, dijo Herodes. Yo también quiero ir a adorarlo. Pero sus intenciones para ir, entre comillas, a adorarlo, no era postrarse, sino matar a ese que, o quienes decían que iba a ser rey, y lo fue. Si quiere ser rey y aparece alguien que dice que es el rey, entonces uno de los dos tiene que ceder. En el sillón donde se sienta un rey no pueden sentarse dos reyes. Herodes lo sabía. Díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Sus intenciones no eran buenas. Sus motivaciones no eran para adorar. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para adorar a Dios? ¿Quién es el que está reinando en esa silla donde Dios debe reinar? Donde Jesús debe reinar. ¿Qué es lo que nos impulsa a venir a adorar al Señor? ¿Venimos para ser admirados? ¿Venimos para causar algún tipo de asombro? ¿Venimos para llenar algún tipo de interés material? ¿Venimos para impresionar? ¿Venimos para acallar nuestra conciencia después de una semana en donde no nos fue bien espiritualmente? ¿Qué nos motiva a adorar? En segundo lugar, también vemos aquí que todos tenemos un pequeño Herodes en nosotros. Sí, hermanos, todos tenemos un pequeño Herodes en nosotros. Herodes era un rey en donde deseaba que todo gire alrededor suyo. Tenía el control, el dominio. Actuó con una crueldad tal que mató a 2 de sus hijos porque ya pretendían el reinado. No contento con eso,
mató a su esposa y a la madre de su esposa. Mató a 300 de su corte. Era la crueldad en persona. Entonces podemos decir nosotros también en esta mañana, ¿puede existir un pequeño Herodes en nosotros que desea gobernar cuando nuestro ego se siente amenazado? Porque muchas veces queremos que todo gire en torno a nosotros. Muchas veces queremos que el sol solamente salga para nosotros. Hermanos, eso no puede ser así. Hay una enseñanza oculta en este mensaje de la Navidad que tenemos que tratar de extraer. Esos pequeños Herodes que hay en nosotros y que están ahí bien fuerte, debemos detectar. Tal vez digas en esta mañana, yo nunca fui un hombre cruel, una mujer cruel. Es cierto, unas palabritas, unos golpecitos con el abatizo cae en la cabeza del esposo, pero no importa. No maté a nadie como Herodes mató. ¿Por qué tengo que decir que tengo un pequeño Herodes aquí? Yo no he matado a nadie, pero todos, muchas veces, tal vez no hemos matado a nadie, pero con nuestras palabras hemos matado relaciones. Con nuestras palabras hemos matado al hermano. Con nuestras palabras, en vez de levantar, hemos hundido más al que ya estaba caído y nos hemos encargado de enterrarlo. Hay un pequeño Herodes dentro de nosotros. Con nuestras palabras, en vez de bendecir, hemos gritado maldición muchas veces, hasta sin darnos cuenta. A veces hemos matado hasta inclusive con el silencio. Hemos matado tal vez poco a poco nuestro matrimonio con palabras que no corresponden a aquellos que han prometido amor, amor y amor hasta que el Señor nos llame. Hay un pequeño Herodes, por no decir un gran Herodes dentro de nosotros. Tenemos que detectar esos Herodes, mis queridos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos parece tan difícil orar, hermanos? ¿Por qué nos parece tan difícil concentrarnos en Dios, en el Señor? ¿Por qué cuando Dios responde nuestra oración decimos, jamás voy a olvidar esto? Pero enseguida nos olvidamos. ¿Por qué muchas veces decimos, Señor, perdóname, no voy a volver a hacer nunca más, pero lo volvemos a hacer? Hay un pequeño Herodes dentro de nosotros que necesita todavía ser quitado. ¿Has detectado esos Herodes en tu vida? Finalmente, hermanos, hay algo más que podemos extraer de este pasaje bíblico. Una vida hecha, en tercer lugar, a su manera y no a la nuestra. Es notable que cuando José oyó que ya Herodes murió y que reinaba Arquelao, que era hijo de Herodes, entonces recibió la orden de ir a Galilea. Avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Si Belén ya era pequeña de por sí e insignificante, Galilea, Nazaret, que correspondía a la zona de Galilea, era más pequeña aún. Hay un pasaje bíblico en Juan 1:46 en donde Natanael escucha de que Jesús proviene de Nazaret. Y Natanael exclama diciendo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno?
Jesús no tenía credenciales. Jesús no tenía estatus social. Pero Dios quiso que así sea. Dios acomodó las cosas para que fuera exactamente el lugar donde crecería el Mesías. Podría haberle dicho a José: José, vete a Roma, la ciudad más grande en ese momento. Vete a Atenas, Grecia, la ciudad de los filósofos. No, ve a Galilea, en un lugar llamado Nazaret, recóndito, un lugar aislado. Todos en Judea despreciaban a los que provenían de las zonas aisladas de Nazaret y Galilea, pero Dios quiso que sea así. Muchas veces el mundo desprecia a gente proveniente de los lugares inadecuados y con credenciales inadecuadas. Si provienes de Nazaret, no es posible que seas una persona importante. Sin embargo, la enseñanza bíblica no solo nos dice que Dios no obra de este modo, sino que suele hacerlo exactamente de la manera opuesta. Puedes venir de un lugar inadecuado. Puedes venir sin credenciales o estatus inadecuado. Puedes haber vivido toda una vida inadecuada a los ojos del mundo y de la iglesia también. Pero si Dios te ha amado y te ha perdonado, Él te recibe así como estás. En la antigüedad el hijo mayor siempre recibía toda la riqueza y el segundo quedaba atrás. ¿Cómo obró Dios? ¿Cómo Dios obró? Al revés. Eligió a Abel, no a Caín. Eligió a Isaac, no a Ismael. Eligió a Jacob, no a Esaú. Eligió a David, pudiendo haber elegido a sus hermanos mayores. En un tiempo donde se valoraba la belleza y la fertilidad, Dios elige a la vieja Sara, que no podía tener hijos. Sin embargo, en su vejez le otorga un hijo. Escoge a Lea, que no fue amada por su esposo Jacob, pero elige a Lea. Elige a Ana, madre de Samuel, que no podía tener hijos. Elige a la madre de Sansón, que no podía tener hijos. Elige a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que no podía tener hijos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Una y otra vez en la palabra de Dios vemos que Dios actúa de esta manera. Para Dios no existen los segundones. No importa con qué credencial vengas, no importa de qué lugar provengas, no importa lo inadecuado que fue tu vida en el pasado, Dios te ama y te recibe así como estás. Concluyo este mensaje diciendo: ¿a dónde nos lleva estas verdades dichas hoy? Primera verdad: solo hay un rey que debe ser adorado. Si venimos aquí con otras motivaciones, así como la de Herodes, que no sea adorar a Jesucristo, con cualquier otra motivación, por pequeña que sea, es hora de cuestionar a qué rey adoramos. En la segunda verdad: todos llevamos un pequeño Herodes dentro de nosotros. Todavía hay residuos, todavía hay pequeñas basuras dentro de nosotros que debemos, por el Espíritu de Dios, quitarlas. Pero primero debemos detectar y reconocerlas. Es un acto de humildad decir: Señor, quiero que quites este Herodes que está aquí. Y la tercera verdad: Jesús en el mundo no tuvo estatus social, ni credenciales.
Tal vez nosotros estemos en la misma posición, pero Dios es un Dios que se deleita en obrar en personas que ante los ojos de todos no son nada ni nadie, pero Él es capaz de levantar y convertirlo en alguien que glorifique su nombre. Esta mañana podemos decir y decimos: ¿dónde está el Rey? El Rey debe estar aquí. Solo Él debe reinar aquí. Que Él sea tu Rey en esta mañana. Navidad no sea solamente un recordatorio, sino una oportunidad más para decirle: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida. Quiero que quites aquello que está de más, aquellos residuos, aquellos restos que quedaron de la vida pasada, que todavía están ahí, latentes. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en un momento dado de nuestra vida también nos hemos comportado como este rey sanguinario y cruel. ¿Dónde está para que vaya yo y le adore? Muchas veces hemos actuado como personas que han tenido un impulso de una adoración falsa, de una motivación falsa para adorarte. Te pedimos perdón y pedimos que ante la pregunta de estos eruditos aquí en tu palabra, ¿dónde está el Rey? ¿Dónde está el Rey? Podamos responder: el Rey de Reyes mora en mi corazón. Que sea así hoy, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.